buenas tardes. A nombre del Museo de Arte de San Marcos, le damos la más cordial bienvenida a quienes nos siguen a través de esta transmisión. Asimismo, mencionar que en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, surge la iniciativa de presentar el conversatorio virtual sobre el archivo de dibujo y pintura campesina, aproximaciones e investigaciones. El archivo forma parte del acervo artístico del Museo de Arte de San Marcos y actualmente se encuentra en exhibición en la exposición permanente Buen Vivir, la Ritualidad y el Cuidado del Medio Ambiente en las Artes Indígenas. En este conversatorio contamos con la participación de investigadores especializados en arte popular tradicional y estéticas indígenas, quienes abordarán sobre las recientes investigaciones y la producción audiovisual en torno al Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina, que involucran obras, testimonios y temas representados. A continuación voy a dar pase a Daniel para poder iniciar con el conversatorio. Muy buenas tardes con todas, todos y todes. Muchas gracias también por su presencia. Aquí a quienes están presentes, Diego, Verónica, Cecilia, muchas gracias por estar presentes en este conversatorio, que justamente iniciamos con la presentación de Verónica Cela Valdés, y también quien trabaja conjuntamente con Lorena Besurday. A continuación, la bio de Verónica. Ella es magíster en estudios culturales y licenciada en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en investigación en arte y creación por la Universidad Complutense de Madrid. Su campo de interés es la pedagogía en relación con la memoria, la historia y lo político. En esta línea, ha realizado proyectos participativos en formato de instalación como el Archivo Personalizable, Violencia Política Reciente, editoriales como los Cuadernos de Arte y Pedagogía, y audiovisuales como el cortometraje Variaciones de una Independencia. Muchas gracias, Verónica, por tu presencia. Te doy pase a continuación. Gracias a ti, Daniel, y a Mari, la directora del Museo de Arte del Centro Cultural de San Marcos. Es un gusto para mí estar con Cecilia, también con Diego, y bueno, con quienes nos escuchan. Como dijo Daniel, yo trabajo en dupla con Lorena Bes, pero ella lamentablemente por razones personales no va a poder estar aquí. Entonces, seré yo quien les cuente un poco cómo viene siendo el proceso del documental que estamos haciendo ya desde hace casi 5 años, lentamente, lenta pero sostenidamente. Sí se ve, ¿cierto? Sí. Bien. Nuestra película tiene un nombre bastante largo, pero que nos gusta mucho porque desde el propio título habla de el vínculo que estamos teniendo nosotras como creadoras, ambas nos dedicamos a la educación también, como investigadoras, con lo que es el archivo. Con qué cosa es un archivo y cómo podemos, desde nuestras prácticas, cada una de nosotras relacionarnos con el archivo, ¿no? Entonces la peli se llama Hojas, punches de algodonal, flores, tallos, jugos de limón, naranja, guayaba y sangre. O Las raíces de mi pueblo. Este no es un título que nosotras hemos inventado, hemos creado, sino parte justamente de la ficha del archivo de una de las piezas centrales, o que se ha vuelto central en la película, ¿no? Es la ficha que describe los materiales con los cuales fue hecho el dibujo, la pintura, Las raíces de mi pueblo, de Segundo Tume Umich, que vive en Sechura. Ya se los voy a presentar. Esta peli, como les dije, como les estaba contando, empieza como idea en la pandemia, en el 2020, pero cada una de nosotras, Lorena y yo, conoció el archivo básicamente por la exposición que hubo en San Marcos también, de Imágenes de la Tierra. Y bueno, desde ahí
se construyó un interés, ¿no? Pero sin ninguna ruta en especial, hasta que en el 2020 decidimos empezar a explorar este archivo desde el confinamiento, con ideas, explorando en internet la información que habían algunos ensayos, imágenes, ¿no? Hicimos algunas entrevistas, por ejemplo, a Javier Torres, de la ONG SER, también a Nelly Plaza. Entonces, ahí empezamos a vincularnos con el archivo, tanto desde sus piezas como desde quienes gestaron este concurso, porque este archivo viene o parte o se constituye a partir de un concurso nacional que se da entre el 84 y el 96 a nivel nacional, ¿no? Como ya muchos de ustedes de repente saben. Y nos interesaba también mucho el largo tiempo que duró este concurso, que estuvo vigente este concurso, lo activo que estuvo. Entonces, este concurso, digamos que acompaña una serie de sucesos nacionales importantísimos, duros, ¿no? Como el conflicto armado interno, el viraje a al neoliberalismo. Entonces, creíamos que también este archivo es una fuente para entender nuestra historia desde un lugar no hegemónico, ¿no? Y eso también nos invitaba a reflexionar a nosotras y también condujo un poco las preguntas de estas entrevistas iniciales que tuvimos con quienes gestaron, ¿no? Quienes estuvieron ahí casi todos estos años manteniendo vivo y activo este concurso que constituyó una fortísima red de vasos comunicantes, ¿no? En un tiempo en el que la información no circulaba como circula ahora, en el que muchas voces estaban o marginadas o silenciadas o no tenidas en cuenta. La radio fue fundamental, ¿no? Para este concurso. Entonces hay muchos motivos, temas, aspectos que están, digamos, rodeando este archivo físico que ahora está en San Marcos, que a nosotras nos interesaba de manera particular. Luego cuando ya pudimos empezar a salir un poco, hemos hecho viajes. O sea, este documental que todavía está en sus inicios, empieza con digamos, con el ímpetu, con la energía o con las ganas de llevar un conjunto de pinturas o de dibujos, o sus reproducciones, a quienes las hicieron, ¿no? Entonces, partió de este gesto que queríamos que se vuelva un gesto fílmico de los dibujos y las pinturas al encuentro con sus realizadores, con sus pintores y pintoras, ¿no? Y ese primer gesto que dio origen que empezó a darle forma a la película, implicaba viajes, ¿no? Entonces, la película, más que con un guión, aparte es un documental, ¿no? Más que con un guión establecido, empezó con las posibilidades que teníamos de viajar y a dónde podíamos viajar. Entre Lorena y yo, entre que conocíamos a algunos, coincidentemente algunos de los participantes del concurso, o trabajábamos, ya sea, o estábamos investigando o trabajando en alguna de las regiones donde había ocurrido el concurso, que en realidad ocurrió a nivel nacional. Ese fue como el primer criterio para empezar a viajar, ¿no? Yo estaba haciendo una investigación en Ayacucho, entonces fui a Ayacucho y ahí me fui al pueblo de Quisquillacta, de donde venía una de las participantes, Tomás Espinosa. Entonces, entre que ha sido un poco al inicio intuitivo, ¿no? Y aprovechando trabajos, investigaciones y relaciones previas que ya teníamos con algunos de los participantes, pintores de este concurso.
Y esos encuentros han sido muy, muy hermosos, porque, claro, hemos ido un poco tanteando, preguntando con el dibujo en mano si conocían a tal persona, ¿no? Entonces llegábamos a Quisquillacta o a Cospán, a varios de los lugares donde hemos ido, y ha sido tocar puertas, preguntar por la persona. En algunos casos había fallecido, pero estaban sus familiares. Entonces, ese primer gesto, que queríamos que sea un gesto fílmico en el proyecto que, que nos dio ánimo, ha sido determinante para cómo hemos seguido trabajando, ¿no? Trabajando en función a la temporalidad a donde llegábamos, trabajando en las dos con una tercera persona como máximo hasta el momento, ¿no? Con cautela, con cuidado, ¿no? Con proximidad, pero también manejando la sensibilidad que amerita, ¿no? Un encuentro de alguien que no conoces y de pronto trae contigo una pieza que es parte de tu vida, ¿no? Como puede ser alguna de estas pinturas, ¿no? Entonces hemos viajado a Cajamarca, hemos viajado a Ayacucho, a Cusco y a Piura, y en cada uno de esos lugares a diferentes pueblos. Luego en el 2023 ganamos un fondo de DAFO que nos ha permitido volver a viajar, ¿no? El viaje es como una acción recurrente, ¿no? Porque nos permite mantener vínculos con los territorios, con las personas y con las pinturas, porque eso es lo que queremos de alguna manera hacer, triangular a las personas que hicieron estas pinturas que ahora son archivo, con sus territorios y con las piezas mismas, ¿no? Entonces este fondo nos permitió viajar nuevamente a los lugares donde habíamos ido en un inicio, pero también filmar muchas de las pinturas allí en el archivo. Hemos grabado varias de las conservadoras trabajando, ¿no? Hemos seleccionado, porque junto con las pinturas y los dibujos hay cartas y testimonios que acompañaban las piezas que concursaban. Entonces también hemos hecho trabajo de selección de documentos textuales, ¿no? Todos estos están felizmente y con mucha alegría, porque están muy bien organizados en el Centro de Documentación del LUM. Y bueno, también hemos participado en talleres con Azul Eisenberg, donde hemos tenido la oportunidad de llevar muchas de nuestras preguntas, muchas de nuestras dudas, también de material que hemos estado filmando, a un taller para explorar justamente cómo trabajar con los archivos fílmicamente, ¿no? Quería empezar, bueno, continuar más bien presentándoles a las personas con las que más estrechamente estamos trabajando. Él es José Isabel, él vive en Chilimpampa, en Cajamarca, al lado, o sea, Chilimpampa es una comunidad campesina que está al lado de la mina Yanacocha, ¿no? Y esta particularidad resulta ser muy interesante y muy dramática también, evidentemente, para poder entender o tratar de responder una pregunta que también teníamos y que seguimos teniendo, que es, ¿qué cosa es ser campesino hoy en día en el Perú? ¿No? Esta es una de las preguntas de investigación de fondo que acompaña en nuestro viaje, nuestras discusiones, nuestros talleres, nuestras búsquedas, ¿no? José Isabel Ayay es un líder campesino, es un cultor de saberes agrícolas, pero también de canciones. Él participó hasta 3 veces, me parece, en el concurso,
y fue bastante interesante porque no es que no se haya repetido en otros lugares, pero José Isabel puso a trabajar a toda su comunidad. Eh, o sea, los hizo concursar a todos, entonces organizó talleres en torno al concurso para poder enviar material para el concurso. Entonces es un caso bastante interesante de un participante, ¿no? Pero además de participar en el concurso, ha actuado en películas, en Antuca, por ejemplo, de Marita Barea, y es un líder, es un protector de su territorio, ¿no? Y colinda, convive con la mina Yanacocha. Entonces, con él estamos trabajando básicamente una pintura suya que ganó el concurso en el 92, que se llama El indio quedó mudo. Y este título el nombre de esta pieza tan, digamos, entre tan poética y tan real, tan contundente, ¿no? Nos da pie también para hilvanar nuestra historia reciente, nuestra historia más pasada y nuestra historia actual. Y con él también, él es un cultor del quechua cajamarquino, tiene canciones hermosísimas, entonces con él estamos trabajando desde ese lugar, desde el quechua, desde ser vecino de una mina, desde ser un líder durante toda su vida, campesino. Él también tiene un gran saber agrícola, cultiva no sé cuántos tipos de papa, y es muy conocido. O sea, muchas personas, muchos investigadores han recurrido a él y siguen recurriendo a él. Es una persona encantadora también, ¿no? Y sabe muy bien cuál es su lugar en Chilimpampa, ¿no? Entonces, a partir de su pintura es que de alguna manera la película se empieza a tejer, ¿no? Respondiendo a la pregunta, ¿qué tiene que decir el indio? ¿No? Entonces, el que es un gran orador también, hemos grabado conversaciones muy bellas, ¿no? También, como les decía, esta es la pintura de Segundo Tume Rumiche, que él es de Sechura, que da título al documental que vendrá. Es un tríptico, aquí solamente estamos viendo una parte, abigarradísimo, ¿no? Lleno de escenas del presente en el que lo pintó, de sueños, pero también de tradiciones. Y en esta foto él nos está contando justamente en qué condiciones hizo esta pieza, ¿no? Con la indignación que sentía frente a la situación de los campesinos en el norte. Entonces, él vino hace 2 años a Lima, porque así como José Isabel, Segundo Tume ha seguido pintando, sigue pintando, y ganó un concurso, otra vez nacional. Entonces vino a Lima a recibir el premio, y Lorena y yo aprovechamos en invitarlo bueno, en coordinación con el equipo del museo, para que viera su pintura en vivo, porque nosotros le habíamos llevado una reproducción. Entonces, en una de esas, las fotos que ven en la de abajo, está con Vicky Castillo, que le está mostrando su pintura, ¿no? Vino con su hija y con su esposa. Él lamentablemente está un poco delicado de salud, pero creo que eso volvió muchísimo más emotivo ese encuentro con su pintura original, ¿no? Que no la había visto desde que la entregó, y eso es lo que pasó muchas veces con la gran mayoría de participantes, que enviaron sus pinturas a las capitales de región. Si ganaban, llegaban a Lima, pero pocas han sido las que han vuelto, o pocos han sido los que han podido venir aquí a Lima a ver sus pinturas nuevamente. Ángel Cayañaupa, con él trabajamos en Chinchero, seguimos, Lorena acaba de visitarlo hace poco. Siempre que por algún
motivo u otro alguna viaja, tratamos de visitarlos, siempre los llamamos, porque si no creemos que esta película no va a funcionar, ¿no? Si funcionalizamos las relaciones o funcionalizamos esta indagación que estamos haciendo en el archivo, sin tener en cuenta a las personas que están detrás y a los territorios que están detrás, digamos que creemos que no va a funcionar o no va a funcionar como nosotras queremos, ¿no? Él es Don Ángel, un gran caminante, tejedor, siendo de Chinchero, ¿no? Un pueblo de tejedores, y él también es un personaje interesantísimo porque él ha seguido pintando, ha sido actor también, tuvo un papel pequeñito, pero en la última película de David Hopper, y nos mostró fotos, también tiene un archivo fotográfico interesantísimo, y con él trabajamos con Segundo Tume nos concentramos en la reconstrucción permanente, ¿no? Siendo Piura un lugar siempre o tan a menudo afectado por el niño, el señor Tume tiene un cuento sobre, sobre un fenómeno del niño, ¿no? Entonces, aprovechamos estas propias reflexiones, vivencias, creaciones que tiene cada uno para hilvanar, ¿no? lo que será la película. Y en el caso del Don Ángel, él tiene una aproximación muy mítica al territorio, ¿no? Y una de sus preocupaciones es cómo la conquista colonizó nuestros sueños, ¿no? Entonces con él indagamos mientras caminamos, mientras conversamos sobre lo que él pinta en esta cuestión, ¿sí? Voy a avanzar un poquito más rápido. Tomás Espinosa es de Ayacucho, de Quispillacta. Quispillacta es una comunidad campesina que está a 50 metros de otra, Chuschi. Son comunidades vecinas. Y Tomasa pintó, digamos que no ganó el concurso y no volvió a pintar más. Los otros pintores han seguido pintando, fueron ganadores, ¿no? Y en el caso de Tomasa, por más que no haya pintado más y por más que no haya sido ganadora, hay algo muy, muy profundo en su sentir cuando se reencontró con esta pintura, no se acordaba que la había hecho. Y ahí en la foto fui yo como parte de una investigación y las busqué, las encontré, y resulta que era prima de las mujeres con las que yo estaba trabajando, que son las hermanas Machaca. Entonces, Tomás es quechohablante y Marcela, que está ahí, fue intérprete, y conversamos sobre lo que representaba o significó hacer el dibujo que están viendo ahí, que es el Vidamichi, que es una celebración de la zona, que tiene que ver con el ciclo agrícola, pero también con el cortejo, ¿no? Lo que significó hacer esa pintura, ese dibujo, en el año 87, en pleno conflicto armado interno, ¿no? Entonces, conversando con ella, se dio cuenta que la había dibujado, la había pintado como un anhelo, porque eso regrese, porque esa fiesta, porque digamos, ese sentir en su pueblo, esa celebración comunitaria pudiera volver, ¿no? Porque estaban en guerra. Y estos viajes iniciales, bueno, ya no son tan iniciales porque conocemos ya bastante bien a cada uno de estos pintores y pintora. Hemos conocido a otros, interesantísimos también, pero quisimos presentarles esta vez a estos 4, que son como
quienes más han influido o quienes más están influyendo en nuestra manera de concebir la película y quienes nos están permitiendo acompañarlos también, ¿no? Porque ese es otro aspecto importante. Y a partir de este gesto que les decía inicial del encuentro de este archivo con sus creadores, es que hemos recién, casi 2 o 3 años después, empezado a darle un poquito más de forma a algunos dispositivos o conceptos que están clarificando nuestro proceso, ¿no? De alguna manera, toda esta acumulación previa que hemos tenido con las personas, con los territorios, con los dibujos, con las pinturas, con los audios registrados, ¿no? Que una vez en Lima los volvemos a escuchar, de experiencias que hemos tenido, que nos han movilizado nosotras mismas, nos orienta, como les decía, a un modo de producción plural que busca o que busca contribuir, porque no somos ni las primeras ni las únicas, en darle otras dimensiones a lo que puede ser un archivo, o trabajar o investigar un archivo, ¿no? Entonces, tentativamente le hemos puesto humanizar un archivo, ¿no? Porque los archivos suelen estar en museos, guardados, investigados por especialistas, ¿no? Y cuando son compartidos públicamente, suelen presentarse como documentos valiosos, pero no siempre uno como espectadora de esos archivos, espectador, tiene la posibilidad de entrar en contacto de una u otra manera con las personas que hicieron esas piezas que ahora son archivos, que pertenecen a un archivo, ¿no? O las posibilidades de dejarse interrogar por esas piezas, ¿no? Entonces hay una pregunta que parece muy, muy sencilla, pero para nosotros está siendo muy importante, y que es ¿a dónde nos lleva el archivo de dibujo y pintura campesina? ¿No? Nos lleva a hacer visibles no solamente el valor histórico que puede tener cada una de estas piezas con las que estamos trabajando, el valor estético que tienen, ¿no? Pero también nos llevan a los testimonios, a los cuerpos, a los territorios, y esta pregunta nos está también resonando y acompañando para tratar de ver maneras de traducir todo esto en un material fílmico, ¿no? Entonces, esta aproximación nos está proponiendo desplegar el archivo como un documento estético, cultural, histórico, pero también, claro, nosotras, Lorena y yo, y quizá muchos de ustedes, claro, de primera nos relacionamos con estas piezas como archivos, pero en el caso de esta colección, estas piezas son parte de la biografía de estas personas. Entonces, tienen una carga casi antagónica, ¿no? Por un lado es parte de la vida de las personas que la hicieron, y por otra parte es parte del acervo cultural, histórico y estético, no siempre visibilizado, ¿no? Entonces, en esa tensión es que nosotras estamos tratando de responder esas preguntas de a dónde nos lleva, ¿no? Y nos lleva al encuentro con territorios, con personas, con preguntas, con la vida campesina de hace 40 años, pero también con la vida campesina de hoy, ¿no? Y bueno, nada, algo que también ya comenté brevemente, pero los caminos o el caminar es un dispositivo que estamos potenciando muchísimo como
medio de investigación, como medio de relación, como medio de interpelación a nosotras mismas, ¿no? Caminar el territorio, caminar por los dibujos, caminar por nuestras vidas y nuestro propio lugar de enunciación, caminar por las vidas de las personas con las que entramos en contacto, o con las que trabajamos, o con las que queremos incluir en la película, ¿no? Entonces, el viaje y el caminar, el desplazamiento, en resumen, se está, digamos, condensando en otro dispositivo muy importante. Y además, algo que a mí me interesa muchísimo, es la cantidad de caminos que están representados en estas piezas, ¿no? El camino es un motivo recurrente en estos trabajos, ¿no? Y este caminar todavía no empezamos a editar porque todavía no grabamos, estamos en la parte de desarrollo recién, pero intuimos que nos va a permitir tejer un lugar con otro, una idea con otra, una pregunta con otra también. Por último, la elicitación, ¿no? Que es, digamos, es una técnica muy utilizada en investigaciones etnográficas, en ciencias sociales, ¿no? Porque facilita la comunicación de saberes, de reflexiones, de experiencias, que no siempre se logran o se consiguen con una entrevista o una conversación convencional, ¿no? La elicitación permite hacer asociaciones más libres, ¿no? Y la elicitación en lo que consiste es a través de una fotografía, una pintura, empezar a reconstruir ideas, memorias, ¿no? A unir un momento con otro, no siempre de manera narrativa, pero ahí empiezan a emerger, digamos, estructuras de pensamiento muy interesantes, ¿no? Y nosotras hemos empezado a usar esta técnica y la estamos usando para trabajar individualmente con los pintores y la pintora con la que estamos trabajando hasta el momento, pero también en situaciones ya de colectividad, ¿no? Porque nos interesa también mucho romper este vínculo muy académico, ¿no? De la entrevista, el investigador y el entrevistado. Entonces nosotros estamos apostando por la conversación, ¿no? Por la conversación intergeneracional, por la conversación intersocial, o sea, intercultural también entre nosotras y la comunidad donde vamos. Y todo esto detonado por los dibujos de quienes las hicieron, pero también con dibujos de otros autores, ¿no? De otros pintores. Y ahí hay, ¿no? Por ejemplo, él es José Isabel y su hijo que están viendo un álbum de fotos familiar, porque don José Isabel y su hijo son, o sea, ambos toman fotografías. Hace poco hubo una exposición en el Centro Cultural España con el archivo de José Isabel, ¿no? Entonces tienen un acervo visual, fotográfico importantísimo, ¿no? Entonces ahí estamos conversando a partir de sus fotografías familiares. Y bueno, estos son dos ejemplos de los testimonios con los que vienen muchos de los dibujos y de las pinturas, ¿no? Que también nos están sirviendo como material, o sea, como material fílmico, que eventualmente algunos los hemos grabado, o sea, a los autores leyéndolos, para entrar en esa otra dimensión, ¿no? Del poder que tiene también la palabra, ¿no? La densidad que puede tener la poética de estos textos, de estos testimonios. Y bueno, y todo esto digamos que se reduce, no se reduce, pero
se podría como albergar en un intento de ambas de trabajar saliéndonos un poco de los cánones siempre que podamos, porque no siempre eso es posible, pero sí hacer ese ejercicio, ¿no? De trabajar por crear estéticas decolonizadas, un poquito más decolonizadas, ¿no? En nuestros modos de producción, en el equipo reducido con el que trabajamos, en cómo nos estamos acercando a estas comunidades, a estas personas. La cámara la vamos a usar nosotras, pero también ellos. Y sí, para que no haya un punto de vista autoral, ¿no? Sino esperamos un poquito más coral. Bueno, eso es todo lo que creo que por el momento queríamos compartir. Y hablo plural porque somos dos, para quienes hayan recién entrado. No soy yo la única que estoy detrás de este proyecto, sino también Lorena Best. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, y también gracias a Lorena por el proyecto que vienen desarrollando a partir del Archivo de Dibujo y Pintura Campesina. Ya, también recordar al público que cualquiera de sus consultas y dudas las pueden colocar en los comentarios de la transmisión y las justamente leeremos y respondemos al final de la transmisión. Entonces, continuando con el conversatorio, seguimos con la presentación a cargo de Diego Molina Campodónico. A continuación, su bio. Es artista, docente e investigador. Magíster de Estudios Avanzados de Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Licenciado en Artes por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desarrolla su actividad docente como profesor de pintura en la especialidad de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC y como profesor de Historia del Arte en la Escuela Italiana Dante Alighieri. Diego, muchas gracias por tu presencia en esta ocasión y adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos los presentes. Gracias por la invitación. Gracias a Verónica también por tan estupenda presentación. Bueno, paso un poco a lo que me corresponde, que es una investigación. A ver, ahí va. Bueno, el tema que quiero presentar es Amazonía, Comunidad y Archivo. También como el proyecto de Verónica está basado en el Archivo de Pintura Campesina del MAS, del Museo de Arte de San Marcos. Bueno, y me involucré en realidad con este tema a través de la invitación de Augusto del Valle, cuando era director del museo, a una actividad que se tituló Colección de Colecciones y tuvo como resultado un artículo que está disponible en una revista en su 10º año, en el número 17 de la revista de estudios curatoriales, Teoría Crítica de Historia de la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires. ¿Qué fue esta iniciativa? ¿A qué se debió esta iniciativa de colección de colecciones? Era una iniciativa que buscaba vincular los acervos de los museos de arte que albergan 3 universidades públicas en Sudamérica a través del programa Connecting Art Histories, patrocinado por la Getty Foundation. Los museos involucrados eran el MUNTREF, el Museo de la Universidad 3 de Febrero de Argentina, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo, MAC de Brasil, y el Museo de Arte de la Universidad de San Marcos, MAS Perú. Entonces, en esta actividad que duró todo el 2022, a través de diversas actividades, se pusieron en comunicación los investigadores de las distintas casas de estudio para abordar estos acervos y generar unos vasos comunicantes que generen un relato regional desde el arte, ¿no? Y entonces, invitado por Augusto a esta actividad junto a otras personas, me interesé por el archivo de pintura campesina y en especial por el espectro que corresponde a la realidad amazónica, por varios motivos, ¿no? Primero porque me di cuenta que se había investigado ampliamente el archivo de pintura campesina en el espectro andino y algunas partes de la costa,
principalmente por lo que nos brindaban para reconocer muchos conflictos o han sido, digamos, mucho más citados que la región amazónica, que no había sido muy tocada como territorio en su conjunto. Y también porque establecía comunicación, porque sabemos que la realidad amazónica es mucho más compleja, la vida campesina también de la realidad amazónica es diversa a la andina, y también porque por más que existan límites políticos entre las naciones, existe una conexión sistémica, ¿no? En la Amazonía a través de una diversidad lingüística y también porque compartimos, pues, incluso poblaciones con diversas naciones que nos colindan, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen de Juan Pérez, no tiene título, es de 1990, de Loreto, y, por ejemplo, podía ser una posible colaboración para un proyecto que están desarrollando los investigadores en Brasil, ¿no? En este caso, por ejemplo, se narra una vía circular con las diversas actividades. El foco central está en la comunidad y en las festividades, ¿no? Lo que yo empecé a desarrollar primero fue un extenso trabajo de transarchivación, que es el proceso de digitalización, porque el archivo de pintura campesina en el espectro amazónico tiene más o menos unas 170, lo digo mejor con exactitud, unas 170 piezas físicas, pero tenía un gran misterio. Hay 278 diapositivas de piezas, en su mayoría que son inexistentes. Sabemos, no sé si recorremos un poco la historia del archivo de pintura campesina, se han desarrollado muchas exhibiciones itinerantes, se han realizado bastantes esfuerzos de conservación, pero se han perdido muchísimas piezas y hay muchas piezas que solamente existen en una diapositiva, digamos, del año correspondiente, puede ser de la década de los 80s o de los 90s, ¿no? Porque este concurso que se desarrollaba en el Día del Campesino en diversas regiones del país, en casi todas, digamos, los espectros campesinos, estaban solamente contenidas en estos espectros de diapositivas, ¿no? Bueno, esto fue lo que se generó de colección de colecciones, esta publicación que reunía varias aproximaciones, ¿no? Tenemos precisamente esta investigación brasilera de flujos de muerte en el arte moderno y contemporáneo, en donde vinculaban, por ejemplo, las distintas colecciones. Hay un artículo de Edwin Huancachoque Sonco y María Eugenia Hila Miranda, que son visualidades y epistemes decoloniales en la colección de arte popular y el archivo de pintura campesina. Y yo presenté el artículo que les comentaba, que es este de aquí, Amazonía, Comunidad y Archivo, ¿no? Bueno, luego lo pueden revisar con calma y también esta constelación que de una u otra manera intentaba comunicar o empezar a generar estos relatos de la región, ¿no? Entonces, en ese caso, me parecía que por esas características que comento, era interesante quizás enfocar mi investigación solamente en las piezas correspondientes al espectro amazónico, ¿no? El resumen del artículo es el devenir de la región amazónica y sus comunidades frente a la crisis climática, la deforestación, la contaminación, la extracción de recursos. Se ve interpelado por la memoria reciente que conserva el archivo de dibujo y pintura campesina. Desde la aproximación del archivo, este proyecto de investigación busca amplificar los testimonios visuales de un tiempo específico bastante sostenido, desde 1984 a 1996, que nos advierten sobre el presente y sus acelerados cambios de cara al futuro. Voy presentando alguna otra imagen, es una selección muy breve de imágenes de todo este universo que les comento. En esta, por ejemplo, se nota lo fluido de las actividades económicas, todos los
personajes se encuentran en movimiento, simulan de alguna manera el caudal de un río. En el extremo derecho vemos un territorio totalmente talado. Y, por ejemplo, todos estos personajes están en movimiento, pero hay dos que están detenidos, ¿no? Hay uno que está en el extremo izquierdo con un maletín, que es un personaje que se repite en muchas representaciones, como el negociador de estas nuevas economías. Y también en el centro hay un personaje con sombrero y con una radio. Tendríamos que transportarnos a Loreto en 1987 para imaginarnos directamente qué música podría estar sonando, por ejemplo, ¿no? En las imágenes que derivan de diapositivas, las he marcado en rojo porque me parece muy importante este espectro no físico del archivo, muy frágil, ¿no? En una cajita, en una colección de diapositivas, y pensar un poco en qué se puede hacer con ello, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho el tema de la memoria, que en realidad me parece, coincido por ejemplo con un autor interesante, con Paul Ricoeur, que comenta que la memoria está muy asociada a la creatividad y a la imaginación, o sea, sigue los pasos de la imaginación, ¿no? O Ana María Guas, también una investigadora de arte y archivo, habla de la memoria como este tercer estado entre el presente y la historia, ¿no? Entonces, entre estas ideas, me gustaba imaginarme, o sea, utilizar el archivo de pintura campesina, en este caso del espectro amazónico, para ver qué cosas han cambiado desde este margen de tiempo a la actualidad, en donde se han acelerado mucho los cambios en el estilo de vida en la Amazonía, y cómo podemos estar pensándolo de cara al futuro, ¿no? También me gustaba pensar, coincidiendo con Augusto del Valle, que tiene un artículo muy interesante sobre el estado de la cuestión, digamos, de todo el archivo de pintura campesina. Coincido en que lo que despierta el interés por los investigadores jóvenes en el archivo de pintura campesina tiene que ver con un enfoque intercultural y decolonial, ¿no? En este caso sí me gustaba abordarlo también, no quizás en este espacio entre la historia y el arte y las ciencias sociales, que fue el espectro en donde surgió este concurso y estas representaciones, buscar diversas estrategias desde el arte archivo, que es digamos, una categoría dentro del arte, en cómo se puede, como había hablado del objetivo del proyecto, cómo se pueden amplificar estas voces, ¿no? Sobre todo, porque hay que tener en cuenta que si bien, como mencionaba Verónica también, algunos han continuado su actividad artística, la mayoría de representaciones son de gente común, niños, pobladores, campesinos, niños, niñas, hombres, mujeres. Algunos concursos tenían además un tema específico, por ejemplo, como el rol de la mujer, ¿no? O otros temas específicos, ¿no? Bueno, también este espectro entonces tiene 170 piezas físicas, 278 diapositivas, en donde hay varias de esas piezas registradas inexistentes, y además que conservan una estética interesante, porque ya lo único que nos queda de ella son una fotografía, a veces mal encuadradas, a veces mal tomadas, y siempre con los colores y la textura de una fotografía de esos años, ¿no? Entonces me da vueltas pensar en qué hacer con eso, ¿no? Aquí les presento otra imagen que me parece significativa, que tiene que ver con esta movilización de troncos, ¿no? A través del río, pero también se ven diversas cosas, como también un cementerio en la parte central, en el margen del frente del río, etcétera. No quiero detenerme mucho tiempo en el análisis visual, pero la investigación se involucra mirar bastante las imágenes y entender un poco, relacionarla, como comentaba, con el presente, ¿no? En este caso, escogí esta imagen
dentro de todo este espectro porque hay una clara diferenciación en las representaciones amazónicas en diversas regiones, una diferenciación entre la vida antigua o la vida en comunidades, comunidades, digamos, indígenas, y que se caracteriza o se menciona en algunos documentos como vida antigua, y la que está más próxima a las ciudades, ¿no? Entonces, en este caso se ve esa transmisión de saberes de un personaje que está más próximo a las ciudades con uno que está más integrado a las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, y todas las representaciones que nos ofrece el archivo nos llevan a diversas realidades geográficas muy particulares, la manera de traducir también la espacialidad es muy interesante. En muchos casos, lo que ocurre con las visiones en la Amazonía es que para describir los sistemas, que son bastante amplios, recurren a una visión aérea, ¿no? Digamos que podríamos hacer un paralelo de arte histórico, parece un poco la visión que tenían en los Países Bajos a partir de la época del Renacimiento, ¿no? En fin. Esta es una imagen que es también bastante interesante porque está desarrollada así por alguien que tuvo mucha actividad artística, que es un artista bora que se llama Víctor Churay, y hubieron piezas suyas, ya haciendo la conexión con el presente, que fueron expuestas en la exposición curada por Juliana Vidarte y Cristian Mendayán en el MAC en el 2022, que se llamó Los ríos pueden existir sin agua, pero no sin orillas. Víctor Churay presentó una pintura muy parecida a esta que concursó que participó en el concurso, que se llama Recibimiento de Turistas, y es de 1996. Casi la misma escena fue pintada por él mismo en el año 87, ¿no? Y nos proponía a estos personajes que están filmando una comunidad con sus trajes típicos, con una maloca, se ven también diversas aves, etc. La característica interesante de la pieza que se vio en esta muestra en el MAC en el 2022 era que estaba elaborada sobre yanchama, que es una corteza del árbol del ojé que utilizan los boras. Por ejemplo, no se hubiera podido determinar con claridad, viendo la diapositiva, en qué estuvo hecha esta pieza que ya no existe, ¿no? Esta es otra pieza que tampoco existe, que es bastante elocuente, es de Ucayali, es del año 94. He intentado ordenarlas un poco de manera cronológica. Esta es, bueno, pero a veces se me salta. Esta es de 1994 de Ucayali. El autor aún no he podido establecer la relación entre los documentos y las diapositivas en algunos casos, pero nos presenta el conflicto del campesino amazónico en unos ideales, por ejemplo, más individuales, ¿no? Como vemos en este globo imaginario que tiene al lado derecho el personaje, y un sentido más comunitario, quizás respetando un poco más el medio ambiente y relacionándose con una agricultura más tradicional, en contraste con la depredación de recursos muy acelerada, ¿no? Después hay otras piezas como esta, que es del año 88 de Loreto. También es una diapositiva, o sea, tampoco existe la pieza. Pero yo la conecté mucho con una muestra que se acaba de presentar, por ejemplo, también en el MAC de Lima, que se llamó Madres, Plantas y Mujeres Luchadoras, Visiones desde Cantagallo, que era una exposición que curó Olinda Silvano, Miguel López y Gala Berger, en la que exploraban a través de las imágenes todas las dificultades que tuvieron en la pandemia los habitantes de Cantagallo, aquí en la ciudad de Lima, ¿no? Que es la comunidad amazónica más grande que vive en un territorio urbano. Bueno, volviendo a esta imagen,
nos presenta, obviamente, una situación que nos puede llevar a pensar en cuáles fueron las crisis sanitarias que hubieron en el 98, en Loreto específicamente, al ver claro aquí que los pobladores presentados están con unas picaduras, con unos puntitos rojos, algunos transportados en camillas a un centro de salud, y se ve muy dramáticamente también la presencia de este cementerio en el extremo derecho. Hay también una singularidad de escalas interesantes y la gráfica del río, pero bueno, me parece que el otro es un poco más importante de momento. Pero sí, también se puede pensar el archivo de pintura campesina en el espectro amazónico desde un espectro estético, digamos, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, es del año 89. Esta pieza sí existe, por suerte. Esta pieza, por ejemplo, ha sido restaurada porque tenía una base de madera que se estaba picando, en fin, tuvo un proceso de restauración interesante. Es de 1989 y precede de alguna manera toda la estética que tuvo Loreto, sí, y Iquitos especialmente, durante los años 90, en los que se desarrolló una estética de mucho esmalte, de muchos neones, de mucho contraste. Artistas, por ejemplo, como Ayuko o el mismo Cristian Bendayan recogiendo estas estéticas populares, ¿no? Poblaban un poco el imaginario de Iquitos en los 90s, por ejemplo, ¿no? También todo el archivo de pintura campesina precede a las visualidades que han emergido en esta, digamos, emergencia reciente del arte masónico en el Perú, ¿no? Que podemos entender quizás su pico más alto en la presentación que tuvo en el contexto de Arco Madrid, esta gran muestra que se hizo en la Tabacalera en Madrid, ¿no? Exponiendo muchos artistas indígenas, también muchos artistas, por ejemplo, de la ciudad que trabajan temas amazónicos, etcétera, ¿no? Y muchas de las visualidades que no estoy presentando en esta selección nos hablan de, por ejemplo, la vida en comunidad, las jornadas laborales, las actividades, las festividades, la organización. Digamos, hay una riqueza inmensa, ¿no? En la producción visual de todos estos años en los concursos. Ahora, uno de los problemas es que la muestra que queda, tanto en diapositivas como en piezas físicas, es bastante heterogénea, en el sentido de que hay muchas más piezas de Loreto que de Ucayali o de Madre de Dios, y también es una muestra bastante heterogénea de acuerdo a los años, ¿no? Entonces, es interesante también porque el problema nos plantea una constelación bastante heterogénea que hay que integrar o hay que saber relacionar de alguna manera con todas estas metodologías que les comento del arte y del archivo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las piezas que son solamente diapositivas y que ya no se pueden presentar como piezas en sí mismas, es interesante porque el proceso de transarchivación, o sea, de digitalización de estos elementos, generan muchas posibilidades, ¿no? En vez de esta antigua cualidad de guardar las cosas y de conservarlas y de reconstruirlas, pasamos a más bien una imagen digital que puede construir muchas realidades y que se puede también de una u otra forma expandir de muchas maneras, ¿no? Pienso, por ejemplo, en que se pueden tomar personajes, se pueden relacionar personajes, se puede alterar la escala de los personajes, presentarlas en vinil, en ampliaciones, editarlas en videos animados. Se pueden hacer muchas cosas para darle una nueva vida a algo que de momento solo es un espectro, un pequeño fantasma en diapositiva. Esta pieza en concreto se llama Fe, Compromiso y Fiesta de San Juan, es de Juan Carlos Tangoa, de Pucallpa, en el año 90, ¿no? Se vuelve a repetir, por ejemplo, en el extremo derecho a este negociador con el maletín, a veces con lentes oscuros, con corbata, con terno,
que está acompañada también de otro personaje que compra algunas artesanías. Hay unas personas ofreciendo artesanías. Es la clásica imagen de la comunidad presentándose a visitantes, ¿no? Algunos con sus trajes típicos, presentando sus artesanías, sus productos, etc. Entonces, bueno, retomando o recapitulando para cerrar, como les comentaba, la primera etapa fue la construcción de este artículo y estas conversaciones con diversos investigadores de la región. Y el segundo paso o la idea sería ampliar estas reflexiones, investigar mucho más y, como les decía, ver la manera de tomar el espectro amazónico del archivo y amplificarlo quizás en una publicación más extensa o, ¿por qué no?, en una muestra que contenga estas nuevas formas de presentar o de hacer arte a través de un archivo. Bueno, creo que quizás me detengo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la presentación de tu investigación. Ahora, a continuación, con respecto al conversatorio, ya finalizamos también y luego pasamos a la ronda de preguntas. Nuevamente, invitar al público espectador a que dejen sus comentarios, ¿no?, y dudas para poder leerlas al final del conversatorio. Entonces, seguimos y bueno, finalizamos con la ponencia de Cecilia Carrión Ramos. Ella es historiadora del arte y diseñadora gráfica, técnica en diseño gráfico por el Instituto de Diseño y Comunicación IDC y estudiante de pregrado en Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 2023 formó parte del área de museografía de la Galería Espacio 1948 de la misma universidad. En 2024 fue alumna de apoyo del Museo de Arte de San Marcos y participó en la Comisión Central de Inventario de Bienes Culturales de la misma universidad. En 2025 fue ganadora de la beca JOMA, otorgada por la Fundación JOMA, dirigida a jóvenes agentes de cambio en arte, cultura y educación. Su línea de investigación se enfoca en las artes populares como formas contemporáneas de creación visual que se desarrollan fuera de los marcos académicos. Le interesan sus vínculos con otras prácticas actuales, así como las tensiones que plantean en torno a la memoria, el territorio y la identidad cultural. Muchas gracias, Cecilia, por tu presencia en esta noche y por favor, a continuación. Gracias. Gracias, Daniel. A ver, ahora te voy a compartir. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Ok. Bueno, yo voy a exponer lo que es un avance de lo que más adelante va a ser mi tesis de pregrado, ¿no? Por eso, como bien sabe, el Museo de Arte de San Marcos me invitó porque ellos saben como que los investigadores que acceden a sus archivos, entonces me invitaron a mí, bueno, y a otra como... Bueno. Y entonces, el tema que voy a exponer sobre la representación del paisaje en el concurso de pintura campesina de 1990 en Cusco. En un inicio, mi interés era estudiar el paisaje en sí en todo el sur andino, porque mi acercamiento a este archivo fue cuando estuve un pequeño tiempo como bolsista, ¿no? Y pude acceder no solo al archivo, sino a toda la bibliografía que fue realizada por esta institución, por el MAS. Yo no sabía de la existencia de estos concursos, pero cuando pude acceder a estos archivos, estas obras, esos dibujos y pinturas, me sorprendió bastante, ¿no? La vitalidad, ¿no?, con que estaban siendo representadas, ¿no? Y que prácticamente muchos de ellos no tienen como los recursos estéticos que suelen manejarse en los círculos artísticos que hay acá en la capital, ¿no? Incluso varios de ellos... bueno, sé que varios de los que nos están tal vez escuchando ya quizás son conocedores del tema, pero mayormente mi ponencia va a ir dirigida quizás al público universitario que está como iniciándose en el área de la investigación, ¿no? Porque muchos compañeros me preguntaban qué cosa era esto de la pintura campesina, ¿no? Pensaban que era como la pintura campesina de un modo genérico y no saben de la existencia de esos concursos que se realizaron de 1984 a 1996. Y que fueron organizados desde diversas ONGs, ¿no? Y también desde gremios campesinos.
Y si bien, por ejemplo, en la bibliografía que estuve revisando, ¿no? La mayor parte de la bibliografía vienen desde un enfoque antropológico, y uno de los más grandes debates era, por ejemplo, como decía Gisela Canepa, que este concurso seguía los lineamientos de una etnografía clásica, ¿no? Por ejemplo, planteaba cosas como comunidad, tradiciones, ritos, la mujer en la comunidad. Yo apoyaría la idea de otro investigador como es Cristian Alguera, el cual dice que si bien se parte con estos lineamientos, ¿no? Que no eran del todo rígidos, los campesinos se apropiaron de este concurso, ¿no? Y tomaron como una plataforma para que puedan exponer en estos concursos, no solamente se podría decir lo bonito, o sea, porque a veces cuando vemos a estas comunidades tratamos de ver como sus tradiciones, sus bailes, sus danzas, sino también las problemáticas que acojaban a estas comunidades en un tiempo tan conflictivo como fue este, ¿no? Entonces, yo resaltaría mucho la capacidad de agencia política que tomaron muchas de estas comunidades y tomaron este concurso, ¿no? Como una plataforma para bastante de sus quejas, ¿no? De problemáticas que tenían en ese momento. Bueno, como dije anteriormente, como voy un poco dirigida a la comunidad universitaria que está empezándose un poco en el campo de la investigación, voy a explicar un poco mi metodología, porque ya los anteriores exponentes sé que son ya duchos en este tema, pero al menos cuando nosotros estamos iniciando en este campo, no sabemos muy bien cómo tomar el enfoque, ¿no? De los diversos objetos artísticos, ¿no? Que tenemos en el campo. Y bueno, dentro de mi metodología, ¿no? Uno de los primeros puntos que hice, ¿no? Es la revisión y la selección del corpus, ¿no? Como dije anteriormente, me llamaba mucho la atención del sur andino. Yo soy de la Sierra Central y en un momento pensé, en un primer momento, de elegir Junín. Sin embargo, la diversidad de paisajes no era tanta como la que se daba en sur andino, como era Puno y Cusco. Es por eso que preferí más esta zona. Luego de revisar, eso se da, pues, ¿no? Revisando todo el corpus que tenía el archivo. Asimismo, también estas obras o estos dibujos y pinturas iban acompañados, como ya comentaron anteriormente, con cartas o con documentos, ¿no? De los propios participantes, donde explicaban un poco sus obras. Y para beneficio de nosotros, de los nuevos investigadores, todo esto está digitalizado en la web del LUM. Entonces, si hacemos como un estudio archivístico, ¿no? Podemos comparar cada una de estas obras, a pesar, bueno, sin embargo, no todas las obras están subidas de manera digital, pero los archivos escritos sí están en la web del LUM, ¿no? Incluso también están los archivos de organización interna que tuvo cada uno de estos concursos, ¿no? Cada una de estas ediciones. En cuanto a la revisión bibliográfica, bueno, como ya estaba nombrado, no hay demasiada bibliografía en cuanto desde el punto de la historia del arte, pero sí desde el punto de la antropología, ¿no? Entonces, como está ahí en mi diapositiva, estas son algunas de las fuentes bibliográficas que en su mayoría son editadas por el mismo Museo de Arte de San Marcos y que nos dan como un acercamiento más que todo antropológico a las obras, ¿no? Sin embargo, personalmente para mi estudio en la bibliografía de Imágenes y Realidad, que fue editada por la misma comisión organizadora en el año 1990, fue una bibliografía clave porque prácticamente me dio toda la información sobre la organización interna, los objetivos, antecedentes, incluso sobre las premiaciones o los primeros puestos, ¿no? O cómo calificaban los jurados en las primeras ediciones del concurso, ¿no? Entonces, si uno se pone a observar ese libro, se da cuenta que a partir del primer concurso, que fue en el año 1984, ya se van repitiendo algunos patrones, porque más adelante voy a un poco desarrollar esto, pero los concursos no solamente eran como que, no solo era la parte de la premiación, que se premiaba el día del 24 de junio, que era el Día del Campesino, sino que aparte de eso organizaban talleres y también exposiciones temporales y que visitaban las diferentes comunidades
o sea, las obras, y no solamente los ganadores, sino también otras obras que clasificaban, las llevaban de una comunidad a otra para que puedan ser expuestas y hubiera una retroalimentación entre tanto la comunidad como los premios, ¿no? Como las obras ganadoras. Entonces, eso también hay que tener en cuenta como para que o sea, veamos cómo los participantes absorbían, ¿no? Estas representaciones visuales, y también en las siguientes ediciones podían como que repetirse tal vez algunos patrones o algunos recursos plásticos que ellos tal vez veían que podría darle el premio ganador, ¿no? Otro punto es también el análisis formal. Bueno, ya aquí usando lo que sería ya herramientas de la historia del arte, ¿no? Como por ejemplo las categorías visuales, ¿no? Las perspectivas, escalas, composiciones, ¿no? Todo eso, ejes centrales, regla de tercio, ¿no? Y categorías simbólicas que vienen un poco desde lo que es el campo de la antropología, ¿no? Ahí un poco toco temas sobre, busqué bibliografía sobre lo que son las epistemologías indígenas, que nos acerca un poco a la lectura del paisaje desde la propia visión de estas comunidades, ¿no? Y también lo que es la contextualización histórica y social, que ya son como recursos, herramientas que vienen desde la historia social, ¿no? Entonces vemos que es como un trabajo interdisciplinario, ¿no? Algo que ya es un poco habitual, ¿no? En esta época, y más sobre todo en lo que es el arte peruano, que no solamente se centra en lo que son categorías estéticas como la belleza, lo feo, sino que dialoga mucho con estas otras categorías que son de otros campos, ¿no? De otras disciplinas. Lo digo esto porque a veces, a pesar que tenemos muy en cuenta como que ya estamos con todas las teorías decoloniales, eso es muchas veces en el público y también los propios investigadores, lo digo desde mi propia experiencia, estamos guiados o están como con conceptos a veces de ciclos pasados, ¿no? Que se quedan dentro de estas categorías y no quieren abrirse a estas otras disciplinas para el análisis de estas obras. Y por último, lo que sería la interpretación y síntesis, que ya, bueno, sería tomando en cuenta todas las herramientas previas que he estado nombrando, para poder tener una evaluación de las obras como expresiones de memoria y agencia política campesina, ¿no? Evitando la exotización y la reducción de estas obras, y los reduccionismos en estas obras. Bueno, no sabía si esta parte exponerlo del todo porque no sé muy bien al público que nos está escuchando y si algunos tienen como un contexto general de lo que es el concurso de pintura campesina, ¿no? Y cómo este evento, ¿no? Surge en medio, ¿no? De una crisis estructural dentro del mundo rural y como ya estaban nombrando anteriormente los expositores, venían como de estas viejas estructuras que había dejado lo que había dejado la reforma agraria, ¿no? Y este intento de modernizar lo que era el área rural del Perú, el área andina, ¿no? Y también amazónica. Entonces, sin embargo, ya al menos el año el que yo elegí, en 1990, comienzan ya a colapsar todas estas políticas y comienza a entrar con fuerza el neoliberalismo, ¿no? En 1990 ya con el gobierno de Fujimori. Y entonces eso genera una gran crisis en toda esta área rural. Asimismo también vemos lo que es el factor de la violencia, ¿no? Con la presencia de Sendero y todo el conflicto armado, lo cual, como bien dijo... Ay, perdón. Como bien dijo, se fue. Como bien dijo Verónica, o sea, en esa época, o sea, tenemos que tener en cuenta que si bien se estaba dando todo esto del conflicto armado, no era habitual escuchar las noticias sobre eso, ¿no? La radio era un factor clave, no se propagaba todavía mucho las noticias, no se sabía la dimensión de este conflicto. Esto se supo recién cuando se hizo el recuento, así que estos concursos fueron como una plataforma para ello, ¿no? Ya en sus versiones finales, porque al inicio tampoco todavía no se representaba mucho de la violencia de eso. Asimismo, se estaba
ya anteriormente ya se estaba dando con fuerza lo que era la organización campesina y las ONGs, eso sí ya se veníamos desde mucho antes. Sin embargo, acá hay como una transformación en cuanto a las dinámicas de las ONGs, porque anteriormente las ONGs tenían como un enfoque más de izquierda, se podría decir, ¿no? Tenían como políticas donde de alguna manera capacitaban a las comunidades, ¿no? O sea, no solamente era asistencialista, sino como luego se transformaría, ¿no? Con la entrada del neoliberalismo, sino que buscaban capacitar más que todo en el área agrícola. Y muchas de estas, si investigamos las ONGs que fueron organizadoras de este concurso, no es que tenían que ver no sé, con concursos de arte o de poesía, o sea, esos eran como eventos de apoyo, ¿no? A lo que realmente eran sus políticas o sus ejes centrales, los cuales eran capacitarles en el área, en técnicas agrícolas, ganaderas, ¿no? Sin perder los saberes ancestrales de estas comunidades, ¿no? Ahí nombró algunas de las ONGs que formaron parte de esta organización. Y estas capacitaciones, ¿no? Iban de la mano con talleres, con boletines, cartillas, materiales gráficos, que también hay que tener en cuenta que llegaron a estas comunidades y que de alguna manera, a pesar que no hay una investigación directa de esto, podrían haber también influido, así como los talleres que se organizaron de los concursos de pintura campesina, ¿no? Ahí muestro alguna de las revistas, como Andenes, que era una revista de la ONG SER, y como informaban de cada uno de los concursos de pintura campesina, y aquí también, ¿no? Como un concurso literario campesino, así para ver que no era como un evento suelto, ¿no? Sino que iba de la mano con todas las políticas que hacían estas ONG o en la relación que tenían con las diversas comunidades, ¿no? Bueno, aquí en mayor dimensión. Por ejemplo, encontré esta revista de Sephip, ¿no? Que son los comuneros, y vemos, o sea, me llamó mucho la atención la ilustración que manejaban, ¿no? Que vemos como es de este estilo medio bidimensional, tipo cómic, ¿no? Y vemos que de alguna manera también dentro de las pinturas y los dibujos, las obras de los archivos de pintura campesina, se repiten eso, ¿no? Esa forma de cómo narran secuencialmente, a veces tipo cómic, o ese tipo de estructura o esa forma de representar de manera bidimensional los personajes, ¿no? O también aquí bueno, esto ya es una de las obras que está dentro de ese corpus de 1990, que es de Teresa Tintaya y Paulina Champi, lo cual podría tenerse, o sea, podríamos ver tal vez la influencia de libros o cuentos para niños, ¿no? Vemos cómo, o sea, podría también tener esa influencia, o sea, no solamente de estas revistas. Entonces, ahí, si bien yo en un inicio pensaba, por ejemplo, que estos archivos de pintura campesina venían tal vez de una genealogía de lo que era el arte popular, por ejemplo, como tablas de Sarua, pintura virreinal, ¿no? Cajones de San Marco, etcétera. También no tenemos en cuenta que estos archivos de pintura campesina también es como el cruce de lo que traía consigo la modernización del área rural, ¿no? Es decir, de la educación, y los libros también que traía con ello la educación rural, ¿no? O los cuentos, o también estos boletines y folletos que traían consigo estas capacitaciones que hacían las ONGs, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta esos factores para poder analizar estas pinturas, ¿no? Bueno, aquí quería mostrar un poco los objetivos que tenían los concursos de pintura campesina. Esto lo tomó desde el libro Imágenes y Realidad, ¿no? Que es el libro que había comentado anteriormente, que, bueno, esto se celebra cada 24 de junio para un poco entender como que el fin reivindicativo que tenía este evento, ¿no? Los objetivos que tenían, que más que todo era propiciar el diálogo intercultural, ¿no? Valorar las formas de creación campesina, y me parece interesante que mucho de la comisión remarcaban como que querían tener una forma de relación horizontal, más que, o sea, como
poner como parámetros rígidos dentro de lo que era el concurso, ¿no? Desde una misión, sino que siempre estaba en una constante debate, ¿no? De lo que significaba ser campesino, de lo que representaban sus obras. Y incluso el jurado también me llamó la atención. Los jurados iban variando, también eran de los círculos académicos, como vemos acá, pero también eran como representantes de las confederaciones campesinas o de los gremios campesinos. Asimismo eran los ganadores a veces de las ediciones pasadas, ¿no? Y también eran pintores y era muy variado ese jurado que iba cambiando en cada edición. En cuanto ya al concurso de pintura campesina en 1990 en Cusco, que es la que yo estoy investigando, bueno, podría decir que hubo un total de 623 trabajos. Asimismo, bueno, podría decir que en las primeras ediciones, los concursos de pintura campesina partían desde un núcleo que venía desde la capital. Sin embargo, ya a partir de la tercera edición, este evento comenzó a organizarse a través de núcleos regionales, ¿no? Y es así como en 1920 tal vez llega a uno de sus mayores alcances, llega casi a 16 regiones, ¿no? Los cuales vemos aquí. Sin embargo, y también es como una de las ediciones donde llega a una de las mayores cantidades de trabajo, de trabajos, ¿no? Y en Cusco tenemos como la cantidad de 63 participantes, ¿no? Bueno, estos fueron los ganadores. Incluso ya en esta etapa también tienen como que líneas de premiación, porque están los ganadores sin estudios en pintura, también los que tienen con experiencia pictórica, o también los que tienen por el uso de recursos naturales, ¿no? Y también hay para la categoría de los que sí estudian pintura o los que ya tienen como cierta experiencia en este campo artístico. Y como que... Bueno, a ver. Ahora, ¿por qué me atrajo lo del paisaje? Bueno, el paisaje es como un concepto, ¿cómo podría decirlo? Es algo que creo que a todos nos rodea y que tal vez hemos asumido, ¿no? Ya de por sí que es un concepto que está en nuestro día a día, ¿no? Vemos hacia afuera y vemos nuestro paisaje limeño o vemos de las diferentes ciudades y es como... no sé qué tanto nos hemos cuestionado en tanto este concepto y me llamó mucho la atención de que muchas veces, o sea, esta visión, podría decir de alguna manera occidental, tenemos en cuanto al paisaje, ya que lo tomamos como un ente pasivo, como un ente decorativo, como un ente de observación y que se va transformando ante la voluntad del hombre, ¿no? El hombre, o sea, siempre hay esa mirada antropocéntrica frente al paisaje. Entonces me puse a buscar sobre la antropología del paisaje, ¿no? Y cómo esta visión se va cambiando, se va transformando desde las epistemologías indígenas, donde ya el paisaje no se toma como de esta visión que estuve explicando, sino como un ente vivo en constante transformación y donde todos los elementos de ¿no? Ya sean animales, plantas, están en constante interrelación. Entonces creo que esto es básico para poder entender las diferentes obras que están en el archivo. Por ejemplo, cuando hablamos de los fenómenos naturales, ¿no? Hablamos como si los fenómenos naturales, por ejemplo, nos afectaran, o en la mirada antropocéntrica como que le llamamos desastres naturales, cuando estos fenómenos naturales existen mucho antes que nosotros, ¿no? Y no los tenemos en cuenta. Parece que los hemos domesticado de alguna manera, hemos encauzado los ríos, hemos, no sé, controlado tal vez en ciertas partes los territorios, ¿no? Pero realmente no es del todo así. Nos damos cuenta en el constante convivir que tal vez ese territorio, esta naturaleza a veces nos sobrepasa. Y creo que eso es una forma de conocimiento que es muy presente dentro de estas comunidades, ¿no? Que son más cercanas a la naturaleza y al territorio en el que viven. Entonces ya el paisaje no es un telón de fondo, sino es un personaje activo, ¿no? Y fundamental en su composición. Asimismo, también tuve como algunos cruces en lo que era, por ejemplo, la cosmovisión andina y la epistemología indígena, ¿no?
a veces, y me puse a buscar que a veces la cosmovisión andina es también como que se reduce a ciertos conceptos como lo ritual y lo espiritual, mientras la epistemología indígena a veces comprende también otros conocimientos como las actividades, o sea, la forma en cómo estructuran, ¿no? Su conocimiento como las actividades ganaderas, agrícolas. Esto lo digo más como una forma de, como una forma de, para no caer un poco en la exotización, en los reduccionismos a veces que tenemos en las investigaciones, ¿no? Bueno, ahora teniendo en cuenta eso del paisaje, ¿no? Voy a un poco algunas de las categorías visuales que identifiqué, porque como les dije en un inicio, esta es una investigación que todavía recién está en proceso, la segunda parte todavía vamos a... Y bueno, algunas de las categorías visuales que identifiqué son, por ejemplo, la jerarquización, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los objetos representados en el paisaje, como vemos aquí, por ejemplo, que se llama la producción de los conejos de raza californiana, se llama esto. Quizás para este participante, ¿no? Es como una de las actividades que prima dentro de su comunidad y entonces de acuerdo a esa importancia que tiene, ¿no? No, o sea, es como que es un animal que forma ocupa la mayor parte de la representación, ¿no? O sea, prácticamente basa toda su composición en el conejo, ¿no? Como parte central de su pintura, ¿no? Asimismo, vemos también cómo se apropian de algunas herramientas como la cartografía, ¿no? Y para poder representar sus propios mapas. Y también bueno, quería hablar un poco de la perspectiva aspectiva, que si bien es como un concepto que ha sido nombrado en Gombrich, ¿no? Para lo que es el estudio del arte egipcio, el cual es una forma de representación donde se agarran diferentes puntos de vista, ya sea como la frontal, la lateral o la superior, y para poder representar lo que se quiere representar con un mayor detalle en las características, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, vemos una vista superior, una vista frontal, ¿no? Y acá vemos la superior, una vista axonométrica, y todo esto lo fusionan para poder representar a detalle lo que quieren representar. Porque si, digamos, usáramos lo que es la perspectiva lineal, mayormente en la perspectiva lineal existen los planos, ¿no? Y si hubieran usado los planos, y digamos que representan esta zona de las áreas públicas, áreas donde está la iglesia, la plaza, ¿no? Entonces, en un primer plano representarían estas iglesias y lo demás ya no se podría representar a detalle como lo logra representar en esta obra, ¿no? Entonces, para poder representar a detalle, los participantes usan como este recurso visual para poder ser más detallistas con las características que tienen sus comunidades, ¿no? Y también, por ejemplo, me surgía la pregunta si esto era porque no tenían como la capacidad para poder usar perspectiva lineal o sea, era como una decisión propia o es realmente a propósito o porque les favorecía esta forma, este recurso visual para la representación. Y creo que esta obra como que responde un poco a eso. Por ejemplo, si vemos a detalle esta obra de Aniegua Manjanampa, me llamó la atención esta representación que están sembrando papas y vemos que manejan como hay cierta perspectiva, ¿no? Hay un punto de fuga ahí, como que la yunza, ¿no? La mujer en un primer plano, sin embargo, solamente lo usa en esta parte, ¿no? Y para todo lo demás, o sea, mantiene lo del recurso visual de la perspectiva aspectiva, ¿no? Para que pueda verse como que detrás, al costado de la plaza, ¿no? Las diferentes canchas de las viviendas, ¿no? Entonces, diría que muchas veces este recurso, ¿no? No es como que no lo usan, sino es por decisión propia y les parece más práctico y más pedagógico y más claro para poder representar las problemáticas o las vivencias que tienen día a día, ¿no?
Asimismo, si, bueno, ya aplicamos un poco lo que son las herramientas para el análisis formal, vemos que si dividimos en regla de tercios, la mayor parte o uno de los grandes tercios, o sea, es ubicado por los sapos, ¿no? Por los cerros, y otro de los tercios inferiores está representado o está, en su mayoría eh, eh, está ocupado por todas las actividades agrícolas, que tal vez es uno de los ejes centrales de la comunidad, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo esta representación simbólica, ¿no? Es lo que rige en la forma como representan el paisaje, ¿no? Aquí también, esta obra es una de las ganadoras de esta edición. Vemos cómo la representación de esta siembra también está con puntos de fuga. Sin embargo, para el resto de la comunidad, usan otra vez esto de la perspectiva aspectiva para representar las diferentes formas y representar a detalle casi toda la comunidad, ¿no? Y este árbol, que probablemente sea un árbol importante para la comunidad, y entonces cómo esa relación simbólica que tiene influye en su representación y en la dimensión y en la escala que tiene dentro de la obra, ¿no? Asimismo, podemos también ver lo que es la materialidad. En esta obra, por ejemplo, llegan a usar lo que son tintes naturales y tierras de la zona, ¿no? De lo que es Tocra Colquepata. Esta obra es de Tiburcio Sunaquispe, quien él continuó en lo que es el campo de las artes populares porque es un artista popular, hasta ahora se mantiene. Y vemos cómo aquí, usando los tintos naturales, o sea, no solo representa el paisaje, sino que el paisaje mismo cobra vida dentro de la obra, ¿no? O sea, su relación con el paisaje no solamente es una representación, sino que es el paisaje mismo dentro de este. También, un poco cuando estudiaba estas obras, me preguntaba si, por ejemplo, la visión animista que tenían hacía que el sol tenga ese rostro, ¿no? O que le den esta visión como humanizada de varios de los elementos de la naturaleza. Sin embargo, también podríamos tener en cuenta que eso puede provenir también de la educación, ¿no? O sea, cuando uno ve libros o cuando uno está aprendiendo a dibujar, muchas veces le colocamos rostros. Entonces, eso es algo que tal vez son como, me he dado cuenta que al menos en este campo de la investigación hay como unos huecos de investigación que faltan algunas veces cerrar, ¿no? Eso. Y también vemos aquí cómo están las cartelas, ¿no? Las cartelas enumeran como si fuera un cómic, ¿no? De izquierda a derecha. 1, 2, 3. Entonces siguen como esta forma de cómics o de folletos que nombraba anteriormente, ¿no? Vemos las diferentes escenas o tradiciones de esta comunidad, como por ejemplo todo el proceso de tejido, ¿no? Lo que implica la trasquilación, la realización de tintes, el pastoreo, ¿no? Así como el velatorio y esa ubicación de la plaza central, ya que probablemente una iglesia por las torres, y acá la ayuda a una de los, parece que es un nacimiento, aquí no se ve bueno, bien, pero es un bebé, ¿no? Y siempre está presente, como también decía anteriormente la ponente, que hay muchos caminos y los caminos siempre están recorriendo. Entonces vemos esta relación con el recorrer, el caminar con el territorio, ¿no? Es como un ente vivo, como un ente relacional dentro de esto, ¿no? Y las entidades, y bueno, la formación de estos paisajes, identidades colectivas a través de las diferentes actividades, ¿no? Que se representan en esto, ¿no? Como por ejemplo las juntas comunales, ¿no? El comercio, actividades como la trasquilación, ¿no? Que estaba diciendo eh, esto parece un centro educativo, ¿no? Y también vemos que, por ejemplo, es habitual este rosa, ¿no? Estos plumones, el uso de estos plumones. Entonces, esa materialidad también como que nos define un poco que, o sea, muchos de estos objetos, ¿no? Diré, muchas de estas herramientas fueron otorgadas por las mismas ONGs para que
para que puedan representar muchas de estas obras y cómo se determinan. Por ejemplo, estas ambas son de Sacaca, Pisa, Calca, entonces son como que herramientas que ha determinado la materialidad de estas obras, ¿no? Vemos que por eso de alguna manera manejan paletas parecidas, ¿no? Y bueno, bueno, en síntesis, quería decir que muchos de estos paisajes muestran cómo las comunidades campesinas, ¿no? La visión que tienen y cómo actúan sobre su territorio y cómo cada decisión de la composición, la escala, color y técnica refleja que los artistas se relacionan con su entorno y con los elementos no humanos que lo habitan, ¿no? Entonces vemos cómo el paisaje deja de ser un fondo pasivo para convertirse en un espacio vivo, activo, ¿no? El próximo paso, bueno, de esta investigación sería un poco tal vez en la especificidad, de, especificidad de cada una de estas comunidades, porque vemos que, por ejemplo, si una comunidad está más cercana o más influenciada con lo que es una infraestructura estatal, como son colegios, postas o carreteras, eso también influye mucho en la forma de representación de estas comunidades, ya que puede haber llegado con mucha más fuerza la modernización, entonces la forma en cómo se representa estas se modifican, ¿no? Mientras otras son más lejanas a la urbe, entonces también la forma en cómo se relaciona con el hábitat, menos tal vez contaminada por una visión desde la urbe, también vemos sus actividades siguen siendo, o sus ejes centrales siguen siendo las agrícolas o ganaderas, mientras en otras pueden ser más el comercio, o puede primar más también la migración. Entonces es importante como ya la investigación centrarse tal vez en cada una de estas comunidades y los factores específicos que las rodean en cada uno de estos contextos para poder resolver y tener un mayor acercamiento a cada uno de estos archivos, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, justamente ya para finalizar, hay una sección de preguntas. Justamente le preguntaría también a Diego, Verónica, Cecilia, si entre ustedes tienen algunos comentarios o algunas inquietudes sobre, ¿no?, sus ponencias. Acá para comentarles en los comentarios, bueno, hay más comentarios, ¿no? Menciona Cintia López, por ejemplo, ¿no? Ángel Callañaupa es un gran difusor de las artes textiles. Qué felicidad verla ahí en el proyecto, ¿no?, audiovisual. Daniel Contreras hace mención a Gustavo Bock Bischenhausen, ¿no?, que es uno también de quienes organiza la primera exposición y ¿no?, los primeros esfuerzos en poner en valor el archivo de dibujo y pintura campesina. Entonces, no sé si alguno de ustedes desea comentar algo o algún comentario para finalizar. Porque, bueno, también han sido ponencias bastante didácticas, visualmente, ¿no?, entendibles, comprensibles. Creo que por eso tampoco no hay dudas, y de mi parte tampoco no hay dudas. No sé si desean comentar algo, Diego, Verónica, Cecilia. Creo que no. Sí. Bueno, más allá de agradecerte, Daniel, felicitar, claro, a Verónica, que trabaja con Lorena Vesta, a Cecilia Carrió, me parecen muy buenas aproximaciones y creo que esta experiencia nos hace ser conscientes del valor realmente que tiene este archivo y todas las formas que puede desencadenar, ¿no? Muchas gracias, Diego. Bueno, entonces, nuevamente agradecerles tanto a Diego, a Verónica, a Cecilia, a Lorena también. Muchas gracias por su presencia en este conversatorio y también para el público asistente y también invitarles, ¿no?, a visitar el Museo de Arte de San Marcos, justamente comentarles de que actualmente el Archivo de Dibujo Pintura Campesina se expone parcialmente en la exposición Buen Vivir, la ritualidad y el cuidado del medio ambiente en las artes indígenas, que es una exposición permanente del museo. La pueden visitar de lunes a viernes desde las 10 a la 1 y de 2 a 4 p.m. Nuevamente, Verónica, Cecilia, Diego, muchas gracias. Y a todos los espectadores también, muchas gracias y buenas noches. Nos vemos. A ti y a ustedes. Te queremos ver la tesis. Sí. Igualmente, Cecilia. Nos vemos, cuídense mucho. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.